Guarda su vida, la pierde. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Voy en busca de la vida, mirando siempre hacia el sur. Camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Comienza Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, dirigido por el padre Carlos Rivas. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. En el día a día de nuestras parroquias no faltan los abuelos y las abuelas. Nuestros abuelos, con su fidelidad al Señor en la última etapa de su vida, nos dan un testimonio auténtico de la fe, una fe que sabe priorizar a otras muchas cosas y experiencias que la vida puede darles. Es bien sabido por todos el grandísimo valor que representan con su colaboración en las distintas tareas en nuestras parroquias. Una preocupación frecuente en ellos es el dolor y la tristeza porque sus hijos primero y sus nietos después no viven ni practican la fe. En ocasiones eso les genera culpa por no haber conseguido transmitir la fe como sí hicieron sus padres y abuelos. Estas últimas semanas tuve una experiencia que me llenó de esperanza y que merece ser contada. Es una historia de dos abuelos, Juan Miguel y Francín, y dos de sus nietas, Paloma y Victoria. Un día en la parroquia me crucé con las dos jóvenes que estudiaban en una sala parroquial. Hablamos de los estudios y los exámenes, pero rápido descubrí que había un tema más importante para ellas. Comenzaron a hablarme de sus abuelos, dos buenos creyentes, con los que han convivido muchísimo, pues pasaron cientos de tardes en su casa a la salida del colegio. La abuela Francine, de origen francés, y que como enfermera de profesión trabajó cuidando a tantos en un conocido hospital madrileño, tenía un Alzheimer desde hace años. El abuelo Juan Miguel ha sido su cuidador, hasta que una caída y su lenta recuperación ha provocado que ya no pueda salir de casa, ni tampoco atender a su mujer en sus necesidades. Afortunadamente les cuida un ángel, llamado Glenda, que permite que estén en casa cuidados y atendidos. Pese a todo, parecen bien atendidos, les dije. Ellas me dijeron que sí, pero que les faltaba una cosa. Es entonces cuando me propusieron ir a visitarles para que pudiera recibir los sacramentos. Con una mirada limpia y transparente, de las que permite adentrarse en la bondad del alma, me dijo la mayor de las nietas. Desde la caída, el abuelo no ha vuelto a la iglesia. ¿Podrías visitarles? Sabemos que les ayudará mucho. Me alegró mucho oír esta petición salida de unas nietas para sus abuelos. Sentí mucha luz y esperanza porque parecía que lo sembrado con cariño y amor durante tantos años empezaba a brotar. La fe de estas jóvenes era ahora cobijo para la de sus abuelos. Lleno de esta alegría me aventuré a conocer a Francine y a Juan Miguel. Estaban allí sus nietas con ellos y llegué en el día del aniversario de sus bodas, 59 años. Hablé largo y tendido con Juan Miguel. Escuché su hermosa historia tan ligada a la juventud, a África y a nuestra historia colonial. Ya en Madrid se establecieron como familia y allí crecieron los hijos y posteriormente vinieron las nietas. Miraba de vez en cuando a Francine y con la mejor de mis sonrisas le decía en su lengua materna, «Bonjour», a lo que ella también con una sonrisa me respondía. Pese al Alzheimer conseguimos interaccionar y hacer brotar la alegría de su corazón. Fue entonces cuando la Iglesia renovó la bendición de los esposos, afirmando esa fidelidad esponsal en la debilidad de los muchos años. Y también Jesús en su presencia eucarística les fortaleció. Había llegado la salvación a esa casa, porque estos abuelos actualmente incapacitados para desplazarse también merecen el cuidado de la Iglesia. Había llegado la salvación por mediación de sus nietas, y sin duda esta es una grandísima noticia, porque lo que se siembra con cariño y amor acaba dando fruto abundante, y es que los abuelos y las abuelas merecen nuestra atención,
y hoy ante la cercana Navidad queremos ponerles en valor, caminando con ellos y junto a ellos años arriba. La libera desde abajo y desde dentro, te encarnas en Nazaret y en las cosas más pequeñas. Buenas tardes a todos, oyentes de Radio María. Os saludamos en este programa, nuestro tercer programa, cuando son las 6:05, 1 hora menos de la tarde, 1 hora menos en las Canarias. Saludamos también a nuestros colaboradores en la producción y en este programa. Buenas tardes, Beatriz Herranz. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo Luengo. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, oyentes. Tenemos hoy un programa precioso que queremos poner en valor a los abuelos y tenemos distintas partes de este programa que Beatriz Herranz nos va a decir un poco el sumario del programa de hoy. Queridos oyentes, hablando de nuestro programa de hoy, con la temática La importancia de los abuelos en la familia, arrancamos con la sección Siéntete bien, donde la doctora Gloria Hernando nos hablará de cómo prevenir las temibles enfermedades respiratorias que tenemos en estos días. En la vejez seguirá dando fruto, escucharemos la voz de nuestros obispos en el documento que estamos trabajando, La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, sobre el papel tan importante de los abuelos. En la sección Dialogando con mayores, entrevistaremos a Maruja Pérez, abuela de la parroquia de San Juan Bautista de Madrid. Y finalmente, nuestro querido Guillermo, en Sabios y Soñadores, nos hará una reflexión sobre el equipo de dirección de Los Domingos, la película que ha ganado recientemente el premio Forqué. Una tarde muy entretenida la de hoy en Radio María, donde nos encantará que nos acompañéis y sobre todo saludamos a nuestra Madre la Virgen, con la que queremos pasar este rato junto a vosotros. Y hablando de nuestros abuelos, queridos Guillermo y Carlos, yo tengo muchas anécdotas de mis abuelas, porque no llegué a conocer a mis abuelos. Pero muchos de los valores que tengo y que perduran en mi vida vienen de ellos. Y uno que recuerdo, y que es el que mantenemos en mi casa, es la vida en la familia y la unión de todos nosotros, que mantenemos en Navidad juntándonos todos nuestros hermanos, tanto los días de Nochebuena como el día de Navidad. Y una cosa curiosa y graciosa que recuerdo de una de mis abuelas es un refrán que decía, que me quiten lo bailado. Y se apuntaba a todo, como hago yo. Así que aquí estoy. ¿Y vosotros qué anécdotas tenéis, Carlos y Guillermo? Yo tuve la dicha de conocer a 3 de mis abuelos. Uno no lo pude conocer, a Román, falleció cuando mi madre era niña. Y podría traer pues muchos recuerdos, anécdotas, pero especialmente me fijaría en mi abuelo Eugenio, con el que convivimos muchos años, porque le cuidamos. También tenía una frase, como iba cumpliendo años, él falleció con 94, decía que a la gente decía, qué bien le vemos, señor Eugenio, y dice, es que vivo artificialmente, porque por las medicinas, siempre contestaba así. Y luego tengo un recuerdo de adolescente que volvía al colegio, le gustaba mucho estar en la calle, y él siempre solía estar en un banco, en un parque detrás de mi casa. Y se me pasaban ahí después de todo un día de clases, y a lo mejor estábamos media hora, 1 hora hablando, no os podría decir de qué, pero eran como momentos de eternidad. Es decir, yo le contaba historias, él me contaba las suyas, me sentía querido, acogido por él, y lo guardo mucho en el corazón. Qué bueno, Carlos. Sí, mira, yo me acuerdo también mucho de mis 2 abuelitas, de Carmen y Conchita, que eran ya viudas cuando yo nací. Pero me acuerdo que siempre que se juntaban, ¿no?, 2 mujeres tan diferentes, era un poco como juntar a Messi y a Cristiano, ¿no?, en el mismo equipo, como una canción de Michael Jackson y el Cigala, ¿no? Pero algo que tenían en común estas 2 mujeres es que nunca les vi tener miedo, ¿no? Eran 2 mujeres valientes y que pasase lo que pasase, había que trabajar, había que cuidar, había que hacer lo que fuese, ahí estaban las 2, ¿no?, preparadas. Y la verdad que son un ejemplo, ¿no? Y desde aquí le mando un beso al cielo, ¿no?, para las 2, porque bueno, predicar con el ejemplo siempre es lo mejor, ¿no? Y también, bueno, de mi abuela Conchita me acuerdo, ¿no?, que la única vez que se bendecía la mesa, ¿no?, en todo el año, era cuando se comía con la abuela Conchita, porque si ella quería bendecir la mesa, se tenía que bendecir sí o sí. Entonces eso, ¿no?, la verdad que son recuerdos muy felices, ¿no?, que me transportan a la niñez, y la verdad que las echo mucho de menos. Qué importante, nuestros abuelos, todos tenemos esos recuerdos que llevamos
y toda la vida que nos han transmitido. Aquí seguimos, encaminando años arriba. Son las 6:10, 1 hora menos en Canarias. Podéis comunicar con nosotros a través del correo electrónico encaminando@radiomaria.es o escribiendo a Radio María a la atención del programa Caminando Años Arriba en Paseo de los Lanceros 2, 28024 de Madrid. Oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, well, I can love. Continuamos encaminando años arriba en nuestra sección Siéntete Bien. Tenemos el privilegio en esta tarde de escuchar a la doctora Gloria Hernando, médico internista, que nos va a hablar también de este problema que está en este momento actual, las enfermedades respiratorias y su transmisión. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de este programa de Radio María Caminando Años Arriba. Es una alegría compartir estos minutos con vosotros intentando aportar un pequeño granito de arena para, como dice esta sección del programa, sentirnos bien. Hoy podríamos haber hablado de otros temas de salud, pero hemos querido centrarnos en la gripe y las infecciones respiratorias que precisamente en esta época del año de una manera u otra a todos nos afectan. Y es que las infecciones respiratorias son muy frecuentes. Todos las hemos padecido alguna vez y conocemos bien los síntomas que nos provocan. La mayoría de las veces son leves, pero en algunas ocasiones pueden afectarnos con más gravedad. La buena noticia es que hay cosas sencillas que podemos hacer para cuidarnos y cuidar a los demás. En definitiva, para sentirnos bien. Empecemos por lo que podemos hacer por nosotros mismos. Una de las medidas más importantes es la vacunación, ya que ayuda a reducir el riesgo de enfermarnos y de sufrir complicaciones graves. También es clave mantener hábitos de vida saludables. Por un lado, cuidar la alimentación, comer de forma variada, incluyendo frutas, verduras, legumbres y comidas calentitas. Y no olvidarnos de beber agua con frecuencia, sobre todo si tenemos fiebre, para evitar la deshidratación. Por otro lado, mantener la actividad física adaptada, por supuesto, a nuestras circunstancias. Cuando estamos enfermos a veces basta con dar un pequeño paseo incluso dentro de casa. Esto nos ayudará a mantener el cuerpo activo y el estado de ánimo. Eso sí, si notamos cansancio intenso o dificultad para respirar, lo prudente será descansar y consultar con el médico si no mejoramos. Y algo fundamental es dormir bien y respetar los momentos de descanso, lo que permite que el cuerpo y la mente se recuperen y funcionen mejor. Y vamos ahora con lo que podemos hacer por los demás. Si tenemos síntomas respiratorios, es importante intentar no contagiar a otras personas, sobre todo a aquellas que ya tienen otros problemas de salud y a los bebés. Para ello conviene ventilar bien los espacios cerrados, lavarnos las manos con frecuencia y cubrirnos al toser o estornudar usando el codo o pañuelos desechables. La mascarilla también puede ser una ayuda sencilla y responsable para protegernos y proteger a los demás. No se trata de llevarla siempre, sino de utilizarla como otra medida más de cuidado, especialmente en lugares cerrados con mucha gente, cuando tenemos síntomas o si estamos delicados de salud. No olvidemos también que cuidar de los demás significa acompañarnos y apoyarnos. A veces una llamada de teléfono, una conversación o simplemente escuchar y ofrecer ayuda mejora nuestro bienestar. Así que no dejemos de hacerlo. Y para terminar, es muy importante recordar que si algo de lo que nos está pasando nos preocupa o tenemos dudas, es fundamental consultar con el médico, porque cuidarse también significa pedir ayuda cuando la necesitamos. Gracias por compartir este ratito juntos. Espero que estos consejos os sean de ayuda. Hasta la próxima. Buen día y feliz Navidad a todos. Muchas gracias, Gloria Hernando, doctora internista, que nos permites poder vivir con menos miedo también este momento de tantos resfriados, tantos contagios y cuidar también a los que más queremos. Gracias por tus consejos. Buena tarde.
Comenzamos esta sección de En la vejez seguirá dando frutos. Para los que nos vais siguiendo en los distintos programas, que ya llegamos, este es el tercero, estamos siguiendo las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal, la ancianidad, riqueza de bendición y frutos. Vamos a abordar el tema de los abuelos en este documento. Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de San Egidio, durante su intervención en el Congreso La riqueza de los años, organizado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, hacía esta reflexión. Cuando un anciano muere, es una biblioteca que arde. Las personas mayores, ante todo, son esposos, hermanos, abuelos de otras personas. Por lo tanto, el lugar natural de las personas mayores es su familia, donde por una parte tienen mucho que aportar y por otra deben ser acogidos, cuidados y respetados. ¿Cómo ves, Carlos, esta reflexión que hace Marco Impagliazzo? Gran verdad. El mayor título que tenemos es el de que nos da nuestra familia, el rol que ocupamos, esposo, esposa, hermano, hermana, abuelo, abuela, y qué importante las personas mayores, los abuelos, porque son los que generan la auténtica red que sostiene a toda la familia. Cuántas veces nos juntamos en las casas para poder comer con ellos, disfrutar de un rato y juntan y unen la familia. Completamente de acuerdo con Marco Impagliazzo. Y hablando del Papa, nuestro querido Papa Francisco, que ya no nos acompaña, aunque está arriba siguiéndonos, en la jornada de los abuelos y las personas mayores, subraya también esta idea y dice: las narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la historia vivida tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada, pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. Es así, la familia que sigue un poco esas tradiciones, que sabe escuchar, que tiene esas raíces hondas que transmiten los abuelos, pues es una familia que se abre al futuro desde la experiencia también de lo vivido. Ya que ha recordado, Beatriz, al Papa Francisco, debemos reconocer también el gran impulso que ha dado a las personas mayores y especialmente también a los abuelos y a las abuelas. En 2020 convocó la primera Jornada Mundial de los Abuelos, que está en torno al Día de San Joaquín y Santa Ana, el domingo más próximo, y ya llevamos 5 jornadas de los abuelos celebradas. Así que desde ahí arriba, como nos dices, el Papa Francisco ha sido un gran impulsor de toda esta reflexión y de poner en el valor a las personas mayores y particularmente a los abuelos y a las abuelas. Y hablando del rol de los abuelos, en la vinculación de las personas mayores con su familia, fue puesto de relieve en el Congreso La riqueza de los años, organizado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. En la segunda sesión se habló del diálogo entre las generaciones, del reconocimiento del papel de los abuelos en la transmisión de la fe y, sobre todo, de la convivencia y la conveniencia de procurar que toda persona mayor, incluso la más frágil, pueda vivir en su contexto familiar. Como decíamos antes, el valor de los mayores como portadores de las raíces y de la memoria. La misma sociedad que hace que las personas mayores vivan más tiempo, luego deja fuera a los ancianos, los empuja a instituciones que los alejan de la familia y del entorno en el que siempre han vivido. Y sin embargo, nuestros mayores son un eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe. Constituyen un ejército inmenso cuyo potencial evangelizador para con sus nietos es ciertamente valioso, de tal modo que por la fuerza del Espíritu Santo el corazón de los nietos se llene de la gracia divina. La importancia de la transmisión de los abuelos a los nietos es fundamental. Os voy a contar una anécdota. Muchas veces preparamos para catequesis, de la confirmación. Yo a veces tengo entrevistas con los chicos y jóvenes que van a ser confirmados y yo digo, ¿qué referente tienes en la fe? Y lo más frecuente, la respuesta más común es al abuelo o a la abuela. Son claramente ese eslabón para que la cadena de la transmisión de la fe
pues es fundamental esa tarea de educación que tú has comentado, Beatriz. Y quisiera recordar también lo que dicen los obispos en este documento, que recordemos siempre que el futuro de la Iglesia y del mundo es tanto de los jóvenes como de los mayores. De los jóvenes porque han de construirlo, de los mayores porque han de enseñar a los jóvenes a construirlo con la sabiduría de la experiencia de su vida iluminada por la fe en Cristo. La importancia en el futuro de las personas mayores. En definitiva, los ancianos son, por derecho propio, testigos de la historia, protagonistas de hoy y agentes del mañana de la Iglesia. Hemos de ayudarnos a romper con una sociedad que se reduce a una mera realidad económica o a una red de relaciones guiadas por la funcionalidad y por el interés. Y para eso es necesario poner el valor de la vejez como el depósito de la sabiduría y la experiencia que nos ayuda a los más jóvenes a caminar en el camino correcto. Una hermosa reflexión que hemos hecho, cómo la Iglesia valora tanto esta tarea de las personas mayores. Estamos escuchando Radio María, el programa Caminando Años Arriba, cuando son las 6:21 de la tarde, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras de nuestro director, Luis Fernando, que nos lo recuerdan. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que, un año más, Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos en nuestro programa Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores de Radio María, y vamos a iniciar nuestra sección Dialogando con los mayores. Tenemos el gusto de tener con nosotros a esta tarde a doña María de las Nieves Pérez López, Maruja Pérez para todos. Nacida en Madrid, en el año 1930, 95 años, se dice rápido, pero se recorren con un poquito más de tiempo y con mucha fortaleza y mucha entereza. Con una vinculación grande a Cantabria, a través de sus tías que la criaron en la infancia, feligresa de la parroquia San Juan Bautista de Madrid, y lo más interesante para nuestro programa de hoy, madre de 5 hijos y abuela de 6 nietos. Maruja, te damos la bienvenida y agradecemos tu presencia con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Qué alegría tenerte, también para ti una nueva experiencia, venir aquí a la radio, a Radio María, y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Bueno, yo encantada. ¿Qué queréis que os diga? Que os cuente.
Pues mira, te vamos a preguntar, claro que sí. Pues un poco introdúcenos también de tu vida, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu vida? Esto yo te contaba un poquito en la introducción, dónde has nacido, esos años un poquito Has desde el dicho, inicio. nací dentro de una familia muy humilde y muy grande. Fuimos 11 hermanos, yo era la sexta. Y como iban a venir 2 más, mis tías, estas que tú has nombrado, que están en la Vega de Paz, en Cantabria, pues dijeron a mis padres, mándanos una, para quitaros, para que haya un huequecito a mi madre, que ayudarla un poquito. Y me tocó a mí. Allí fui en el año, fue en el 35, y en el 36 ya, al año siguiente estalló la guerra, que duró 3 años. Una guerra tremenda que me tocó pasar allí con mis tías, y luego ya pues no me pude comunicar con mis padres durante ese tiempo. Después, pues, durante esos 3 años no os puedo dar muchos porque sería tremendo todo lo que yo pudiera contar. Fue un pueblo muy perseguido, muy machacado, y a mis tías tuvieron que sufrir mucho. Y yo con ellas, que aunque tiene 6 añitos, aún recuerdo desde el primer momento todo lo que se pasó allí, todo lo que pasamos. Después ya, cuando la guerra terminó, mi padre fue a buscarme y me trajo a Madrid. Y yo aquí en Madrid, pues fíjate, llegué en el tiempo de la posguerra, que había mucha calamidad, hambre y de todo. Y yo, acostumbrada a vivir con mis tías allí tan ricamente, tan bien, pues ya con mis padres y tantos hermanos, yo añoraba a mis tías mucho. Aparte de que las quería, porque ellas me cogieron con 5 añitos, fíjate, y las quería con locura, y ellas a mí. Y ya pues yo, por medio de unos amigos, les dije, di a las tías que me lleven otra vez con vos ellas. Así fue. Me llevaron otra vez a Santander, y ahí estuve ya hasta que me casé. Pero en ese intervalo de tiempo yo venía a ver a mis padres de vez en cuando y a mis hermanos para que no me olvidaran. Y yo tampoco me olvidaba de ellos. Y así fue pasando mi vida, hasta que ya voy a dar un salto muy grande. Hasta que ya, en una de mis estancias aquí en Madrid, conocí a Miguel, mi marido, nos hicimos novios, y fuimos novios durante 2 años separados, fíjate. Dicen mis nietos, anda abuela, ¿cómo es que estabais separados? Yo digo, pues mira, ¿cómo os comunicabais? Por carta. Muchas cartas, mucho cariño. Y entiendo que Miguel vivía en Madrid y Miguel en Madrid, tú en Cantabria. Miguel en Madrid con sus padres. Éramos vecinos y nos conocíamos hacía mucho tiempo. Sí, y yo en Cantabria. Y claro, pues nos comunicábamos por carta. Ya 2 años estuvimos así y nos casamos. Ya me vine a Madrid, me casé en Madrid, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿En Prosperidad? Sí, el Corazón de Jesús. Y desde entonces, pues ya empezó mi vida de matrimonio. Pues háblanos un poquito de esa segunda etapa, ¿no? Nos has contado tus inicios, todo ese momento también tan difícil de nuestra historia, la guerra, que te tienes que separar, yo de la guerra y Cantabria. Pero vamos a dar ese paso que tú estás diciendo a tu familia con Miguel. Ya aquí en Madrid, una vez casados en el Sagrado Corazón, háblanos casada. De la familia que hicisteis y cómo vivisteis, y de esos 5 hijos que he introducido yo que tuviste. Muy estrechamente, de un sueldo, un hijo. Venía otro hijo, bendito sea Dios, otro hijo. El tercero, bendito sea Dios, el tercero. Y así hasta 5. Y hemos sido pues muy felices. Miguel trabajando mucho, fuera de casa, que siempre trabajaba en correos, era ambulante de correos, iban con la correspondencia de Madrid a Santander. Y yo aquí en Madrid con mis hijos. Y también mi suegra se quedó sola, se quedó sola, y tuvimos que traerla con nosotros. 24 años ha estado con nosotros mi suegra enferma. 24 años bien. Con la abuela. De abuela ahora a abuela, que estuvisteis la abuela viviendo y conviviendo 25 años. Y después, qué importante esa presencia. La vida sigue, yo con mis hijos han ido creciendo,
educándoles lo bien que hemos podido, siempre sacrificándonos desde pequeños para que ellos fueran a un buen colegio, a un colegio religioso, para fortalecerles en la fe, que yo desde pequeñita les había inculcado. Desde que tuvieron los primeros años de razón, y les decía, por la señal, vamos a rezar, hijos míos, por la señal de la Santa Cruz, y Jesucito de mi vida. Así, y después pues así fueron creciendo en la fe, hasta que ya se han hecho mayores y ahora, yo creo que creen, que todos tienen fe, pero la Iglesia no la pisan. Y esa es una espinita que tengo yo, clavadita, ¿sabes? Pero aparte de eso, tengo unos nietos. El ser abuela para mí fue una ilusión tremenda. Cuéntanos, ¿qué es el motivo también de nuestro programa? Sí. ¿Qué relación tienes con los nietos? ¿Cómo recibiste esa venida de los nietos, ser abuela? ¿Y qué tal tienes ahí, ¿no? La relación con ellos? ¿Cómo lo vives? Tengo 5 hijos, muy buenos hijos, buenísimos, todos. Te tengo que dar muchas gracias a Dios. Tuve que trabajar mucho, luchar mucho, pero Dios me lo ha recompensado siendo todos muy buenos. Y después ya cuando empezaron a venir los nietos, qué felicidad. A mí me gustan mucho los niños. Y ellos, pues yo hacía lo que podía de cuidarles cuando me necesitaban, en fin. Pero ya han ido creciendo, ya son muy mayores. Fíjate, yo, claro, me han hecho a mí cumplir tantos años, fíjate tú ya, cómo serán ellos. Cuéntame alguna frase que te dicen, creo que te achuchan mucho, que te dan mucho me cariño. Quieren, me dan unos achuchones, abuela. Y algo también te dicen que les da mucho miedo. No te tienes que morir, abuela. Tú no te puedes morir, abuela, ¿eh? Porque les digo, mirad, hijos, cuando yo falte, os acordaréis de mí. Abuela, no digas eso, tú no puedes morirte, tú no te vas a morir. Y venga chuchones y venga besos. Son muy ricos. Sí, con esa frase ya habla de la importancia, el pilar que representas en esa familia. Y yo siempre, entre eso, intercalando, siempre abuela, ¿dónde vas? Mira, todo lo que se fuera referido a algo de les me lo contaban. Y mis hijos entraban por el pasillo cantando, qué alegría, cuando me dijeron, mis hijos, que aunque no van, tienen una buena formación, son creyentes, son católicos, pero no son practicantes. Y se saben la misa de carrerilla, ¿sabes? Y los nietos, pues ya están viviendo su vida, son tan mayores, y yo esperando a ver si me hacen bisabuelo, pero me voy a morir antes, yo creo. Será interesante una reunión familiar vuestra con esos cantos así populares de la liturgia, el qué alegría, el juntos como hermanos. Sí, y ahora cuando entre la broma y lo que sale del corazón, los tenéis ahí. Maruja, quisiera preguntarte ya para terminar, porque también por la cercanía que tengo a tu vida y algún detalle que conozco, háblanos de tu vivencia de la fe. ¿Cómo vives con estos 95 años la fe? Dinos un poco cómo es tu día a día, cómo ahora que a lo mejor pues un poco la debilidad, la incapacidad también de moverse. Es la fe la que me sostiene. Y continuamente rezo, te digo, no sé si me oirás, Dios mío, porque soy más pedigüeñona todo el día rezando. Pero para mí la fe, la Iglesia ha sido mi segunda casa, ya lo sabes, Carlos. Yo me sacrifico corriendo hacia las cosas de la casa para ir a misa todos los días y a colaborar en la parroquia en lo que podía, lo que me encomendaron, de llevar la misa de 8, y yo ya sabes lo que conlleva preparar la misa, todo, el altar, buscar lectores. Yo he leído mucho, cantaba, dirigirle canto, porque cantaba ya, canto poco, pero entonces cantaba. Yo desde el ambón pues dirigía los cantos y después de haber preparado ya el altar y hacía todo lo que podía y colaborando siempre que me han necesitado, ahí he estado. Estuvimos en el ropero parroquial mucho tiempo, que hay que ver lo que se trabajaba en el ropero, madre mía, también, y estuve pues muy bien. Cuando fue el que lo quitó, que daba mucho que hacer el ropero, que había que quitar el ropero, yo pues bueno, pues nada, lo dejamos. ¿Son pastorales o
o apostolados que van cambiando. Que van cambiando, ¿no? Que y se lo van ahora modernizando sí. de otra manera o cambian los usuarios. Sí, es que... Muy bien. Y sigues en casa, ¿verdad? Yo sé Yo que sí. tienes una bolsita roja. ¿Qué escondes ahí en tu sofá Anda, particular? qué tonto es. Lo de mi bolsita roja. Carlos, es que es... Mira, que yo tengo una bolsa roja, una bolsita en el que meto mi misal, porque yo hago todos los días laudes y ahora por la noche vísperas me enseñó don Jacinto a llevarlo, porque eso no es tan fácil llevar el misal cuando te cambian las vistas y pues lo llevo estupendamente. Y allí tengo mi misal y le tengo por la mañana el Evangelio. ¿Queréis que vida llevo ahora? Pues una vida, ya ves, muy simple, muy simple. Me levanto muy pronto, vamos, muy tarde, a las 8. Tardísimo. Me aseo y yo es que no hagas así, porque es que yo me levantaba a las 6 de la mañana o antes para llevar a mis hijos al colegio, a uno a un colegio, otro colegio, y luego tenerles todo preparado. Pues yo no tenía a nadie, lo tenía que hacer yo. Uno iba a un colegio, otro iba a otro iba a otro. Y claro, unas a las monjas, Miguel iba a Mirasierra, que fue el que está estudiando con beca, y yo primero estuve todos los dominicos en Claudio Cuello y después a Sierras. Esta, cuando iba a trabajar, que estuve trabajando mucho tiempo en Alcalá de Henares, esta es mi hija la mayor. Pues yo la acompañaba su por hija las Nieves, mañanas. Nieves, que yo está la aquí acompañaba por también las con mañanas hasta nosotros. el puente de la M30. No, de la M30 no, de la Nacional 1, de la carretera de Barcelona. Porque iba allí, y de allí venía a casa y tenía que llevar a otro, Arturo Soria, a acompañarle porque se iba a los... Pues no esa era mi vida entonces. Ahora... Claro, ahora te parece que despertarse a las 8 es tarde porque antes te despertabas mucho antes. Eso es. Pues una vida muy intensa. Después... Hemos descubierto lo que llevabas en la bolsa roja, bueno, pues es que, no que es tu oración. Llegar, porque después que me levanto y me aseo, porque hay que asearse y ducharse, pues, bueno, me siento a hacer mis rezos. Y cojo mi bolsita roja, que tengo allí mis libros. Y primero leo el Evangelio. Y ahora los rezos, pues ya lo habrás visto en los evangelios que tenemos. Leo y hago mis rezos particulares a todos mis santos. Tengo una lista larga. Y después hago todos los rezos en el misal del día que corresponden al día de hoy con el evangelio. Pues fíjate todo Luego lo ya que desayuno. haces, ¿verdad? Empezando el día. Sí. Y vives ahora más en casa, pero en el Señor, en la Siempre. oración con el Señor. Siempre el Señor. Pues es un testimonio precioso el que te hemos escuchado, el que hemos escuchado distintos momentos de una vida que ha sido joven, que ha sido adulta, que encontró también el amor de su vida, Miguel, que tuvo esos 5 y esos 60 hijos, años hemos estado casados. casi 60 años 60 casados, años, sí. Los 6 nietos y viviendo siempre en comunión con la Iglesia en todos los momentos. Por Maruja, mi parte, sí. Y mi marido también, te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa Caminando Años Arriba de Radio María. Creo que acercas la vida de tantas personas mayores, feligreses, de distintas parroquias en nuestro territorio nacional y que viven con sencillez la fe y que es una fe que da mucho fruto y que se va transmitiendo también a las otras generaciones. Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo la presencia esta tarde con nosotros. He estado muy contentita aquí, así que ya sabéis, adiósito. Adiós, Maruja, muchas gracias. Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Aquí seguimos en Radio María, en el programa Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores. Iniciamos nuestra sección más intergeneracional.
con Guillermo Luengo, que se llama Sabios y Soñadores. Pues vamos a dar paso a Guillermo, que nos tiene también una reflexión sobre un tema de actualidad que nos va a narrar y decir dentro de poco. Recordaros que podéis comunicaros con nuestro programa. Nos encantará tener eco, reflexiones, cualquier cosa que nos queráis decir, porque sois lo importante de este programa. Nuestra tarea es conectar con vosotros en el correo electrónico caminando@radiomaria.es. Y vamos con esta sección de Sabios y Soñadores. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Bienvenidos, sabios y soñadores. Bueno, y para empezar, os quiero dar un aviso que, bueno, como ya sabéis, nuestra sintonía del programa es No guardes tu vida, de Aim Karem. Pues bueno, el grupo presenta hoy su disco Vivirás a las 8 de la tarde en la parroquia de San Bruno, en la zona de Guzmán el Bueno. Por si alguno se anima, que lo sepa. Bueno, hoy hace una semana que la película de los domingos de Alauda Ruiz de Azúa ganó el premio Forqué a Mejor Película y a Mejor Interpretación Femenina de la actriz Patricia López Arnaiz. Los domingos cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O al menos eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos. Patricia López Arnaiz interpreta el papel de Maite, la tía de la joven Ainara, y es a través de ella donde se proyecta el núcleo de la historia. Maite es una mujer racional, laica y progresista, que defiende la libertad, pero descubre que esa libertad le incomoda cuando conduce a una elección que ella considera dañina. Su reto es enfrentarse a esa contradicción interna y aprender a amar sin controlar. La directora, Alauda Ruiz de Azúa, tras recibir el premio en la Gala Forqué, decía lo siguiente: Los domingos es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos. Y aprovechaba también para agradecer al público por estar abiertos a reflexionar y a debatir, porque eso solo lo pueden hacer los más humanos y menos obedientes. Bueno. Nos ha puesto finos aquí, Alauda. Parece que son muchos los que piensan como ella, ¿no? Los que defienden la libertad con uñas y dientes, hasta que eres tú quien decide libremente entregar tu vida al Señor por medio de las diferentes vocaciones. Ahí no existe libertad ninguna para ellos. Pero ¿acaso existe algo en esta vida más liberador que la palabra de Dios? ¿Algo que llene más que amar y servir a tus hermanas y hermanos? ¿O vivir por algo más grande que tu propia existencia? También parece que Alauda no considera que la humanidad y la obediencia puedan ir de la mano, aunque somos muchos los amantes del Señor que no hemos terminado de recibir el don de la obediencia. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque con tantos jefes que tenemos en el mundo queremos tener otro más en el cielo, como si ya no nos dijesen las suficientes veces cómo vivir nuestras vidas. El caso es que nuestro jefe en el cielo sabe perfectamente lo que hemos y no hemos de hacer para alcanzar la plenitud y la única libertad verdadera. Porque como ya nos dijo en su momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de cómo Dios nos hace libres, no nos referimos a una libertad superficial, como a la de hacer lo que uno quiera sin límites. La verdadera libertad que propone la fe es algo mucho más profundo. Es una libertad interior, libertad frente a lo que nos ata, a lo que nos oprime o nos limita desde dentro. Imagina que cargas con un miedo constante, miedo al juicio de los demás, miedo a equivocarte, miedo a no ser suficiente. Esa carga nos encadena y nos hace reaccionar en lugar de elegir conscientemente. En este sentido, Dios nos hace libres al ofrecer la posibilidad de vivir sin estar atrapados por estos miedos. No elimina los problemas externos, pero sí transforma la manera en que nos relacionamos con ellos. La libertad no es ausencia de límites, sino poder caminar sin que el miedo gobierne cada paso. Obedecer a Dios, entonces, no es vivir sometido, ni renunciar a un pensamiento crítico, sino aprender a tomar decisiones conscientes y responsables, guiadas por lo que es verdadero y bueno. No se trata de hacer todo perfecto, sino vivir de manera que nuestras elecciones nos construyan y nos liberen, no nos aten. La verdadera obediencia surge de la confianza y del amor, no del miedo. En el libro de Galatás, en el 5º capítulo, en el 1er versículo, nos dice: Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad.
Manteneos pues firmes y no permitáis que os conviertan de nuevo en esclavos. Por eso, si sientes que Dios te cohíbe, el primer paso es replantear tu relación con Él. Verlo no como un juez que limita, sino como un guía que invita a vivir plenamente. Permítete cuestionar, explorar y comprender. La duda no es rebeldía. Es una manera de convertir tu fe en algo personal, de decidir libremente y de fortalecer tu relación con Dios de manera consciente. Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y para terminar, Lauda, son 3 las cosas que más se nos repiten en la Santa Biblia. Ama, vela y no tengas miedo. Vive desde el amor, con conciencia y sin dejar que el miedo gobierne tu vida. Y quizás si algún día podamos ser libres de verdad. Hasta la próxima, sabios y soñadores. Una gran reflexión de un tema de mucha actualidad, y viniendo de un joven como tú, Guillermo, la libertad, el tomar elecciones, la obediencia a Dios, pues nos resulta muy esperanzador. Pues agradecemos mucho esta reflexión actual que nos has dado, y recordaros que estamos en Caminando Años Arriba cuando son las 6:45, 1 hora menos en Canarias, y que estamos en directo y podemos abrir también ahora un breve espacio a lo mejor para una llamada al directo del programa en el 91 005 94 19. Para entrar en directo el teléfono es 91 005 94 19. Y seguimos así nuestra reflexión de este programa, que está siendo pues muy, muy hermoso. Hemos tocado este tema importante de los abuelos, teniendo una abuela también entre nosotros de protagonista. Así que nos ha acercado también mucho esa vida, también esos desvelos también, y nos decía un poquito, nos reíamos al final con Maruja, con ese despertarse pronto, tarde a las 8 de la mañana. Pues seguimos así nuestra reflexión y bueno, no sé, así que podemos acercar también de todo lo que estamos comentando, de los abuelos y abuelas y... Bueno, yo creo que lo que hemos contado, las anécdotas de cómo a través de los abuelos viviendo en familia, yo cuando hablaba Maruja de lo de madrugar, me acordaba también de que nuestras abuelas siempre han madrugado mucho. Es una forma de aprovechar bien el día. No lo dudes. Se oye. Perdón. Bueno, pues lo que me acuerdo yo que... Me acuerdo yo que mi abuela Concha, que madrugaba mucho, nos decía que en verano que teníamos que madrugar aunque estábamos de vacaciones para hacer cosas. Y le decía, ¿pero qué cosas voy a hacer yo? Estoy de vacaciones. Así que era un buen recuerdo de lo que era nuestra juventud también. Los sabios valores que nos transmiten. Tenemos una llamada a nuestro directo a María Ángeles de Crevillente. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes. Qué alegría nos da que escuches nuestro programa Caminando Años Arriba. ¿No serás abuela? Madre de Dios, todavía me veía yo, iba con el radio puesto pequeño por la plaza de mercado rezando el rosario. Qué bien, estaba rezando ahora el rosario cuando... No, cuando era yo más joven, hace muchos años, muchos. Sí. Que me iba ya al mercado y me llevaba a la radio pequeñico y estaban rezando el rosario por la calle. Qué bien. Así que tienes ese recuerdo. Muchos, sí. Pero bastante, ¿ves? Sí. No se los puedo decir si son 20 o tantos. Qué bien. 20 y tantos. Pues me gusta mucho. Nos alegra mucho este testimonio que nos das. Sí, pues igual tiene despertarme a las 12 de la madrugada que a las 5. Te da igual, ¿no? A las 3 que hacen el rosario, después que hace a las 7, a las 9:30. Me gusta mucho. Muy bien. Siempre unida a la Virgen María. Unida a esa oración. Ella y él, Dios y la Virgen, muy bien. Tiene que ayudar mucho. María Ángeles, nos alegra mucho esto que nos dices, que nos acercas tu experiencia del rosario rezado en 24 horas, como las farmacias.
Vamos No, a no dar le- paso a otra llamada, que ya se nos acaba también el programa, que tenemos a María de Madrid. Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tengo 89 años. Muy bien. Estoy Una edad Estoy digna de ser demasiado- contada. demasiado bien, pero últimamente estas 2 semanas he estado ingresada con una insuficiencia respiratoria y ahora a ratos me pongo muy mal y ni rezar ni nada. Pero Y estás entonces- mejor, nos preocupa así también tu estado de salud, has mejorado después del ingreso hospitalario. Sí, llevo unos días mejor, pero no me acabo de poner bien. Tengo muchos ratos peor. Este rato ha sido uno, pero ya he estado aquí con otras compañeras, con la enfermera. Y Pues te mandamos un fuerte abrazo y también que nos alegra que Radio María te pueda estar acompañando en estos momentos pues que uno está más débil por la enfermedad. Te agradecemos mucho la llamada, María, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hablamos con José Luis. Yo soy José Luis de la línea de la Concepción. Apaga la radio, por favor, José Luis, para escucharte. Sí, pero es usted. Sí, cuéntenos. Yo soy de la línea de la Concepción, que yo siempre tengo Radio María y ahora escucho el Rosario cuando ustedes terminen. Muy Y bien. entonces, pues, usted hace un programa maravilloso. Muchas gracias, José Luis. Sí, porque yo no he conocido a mis abuelos, pero he tenido unos padres y unos hermanos muy buenos y hemos estado muy unidos. Y yo tengo mucha fe en el Señor, porque el Señor que me da fuerza para vivir y me gusta hacer bien con el prójimo, y que a ustedes Dios los bendiga siempre que usted haga muchos programas como ese. José Luis, muchas gracias y esa misma bendición la deseamos para ti, para todas tus necesidades y familiares. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. El pasado 17 de diciembre empezábamos la semana previa a la Navidad con la lectura de la genealogía de San Mateo. En ese trabalenguas de nombres y sucesión de generaciones está la historia de la salvación y se recoge la esperanza del pueblo de Dios. La genealogía de Jesús en los Evangelios nos muestra cómo la transmisión de la fe a través de las generaciones es el modo como Dios escribe su historia con nosotros. La genealogía nos habla de aquellos escalones que están por encima de lo inmediato, y ese primer escalón son los abuelos. También los apócrifos nos hablan de San Joaquín y Santa Ana como los abuelos de Jesús. Nos hablan de su vida creyente ante Dios y de cómo su oración ante la aparente esterilidad del matrimonio es escuchada y nacerá la Virgen María, de la que nacerá Cristo. Así, todo abuelo y abuela es transmisor de la vida y de la fe. Hoy en la cercana Navidad hemos querido reconocer su inmenso valor y los encomendamos con palabras de Benedicto XVI. Señor Jesús, tú naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Protégelos. Son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos, que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de los nobles ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a los abuelos, acompáñalos durante su peregrinación terrena,
y con tus oraciones obtén que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Una pena que se nos acaba nuestro tiempo para el programa. Podía haber dado mucho de sí, el tema lo era, los abuelos. Recordamos que hemos tenido la colaboración de Gloria, la doctora Gloria Hernando, en Siéntete Bien, hablándonos de la transmisión de las enfermedades respiratorias. Hemos repasado con Beatriz Herranz el valor de los abuelos en ese documento de los obispos, la ancianidad, riqueza de bendiciones y frutos. Hemos tenido una entrevista muy interesante con una abuela, María de las Nieves Pérez, Maruja, para su comunidad parroquial de San Juan Bautista, y en Sabios y Soñadores, Guillermo Luengo nos ha hablado a través de la película Los Domingos, pues la importancia de tomar en libertad decisiones. Pues os agradecemos mucho a todos la escucha. Podéis comunicaros con nosotros en el correo electrónico del programa caminando@radiomaria.es o escribirnos cualquier comentario a la atención de Caminando Años Arriba en la dirección postal Paseo de los Lanceros 2, 28024 Madrid. Recordáis que podéis volver a escuchar este programa en la sección de podcast en la web Radio María, seleccionando el programa Caminando Años Arriba, o bien en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o bien solicitándolo en el teléfono 91 822 8010. Nos despedimos, les dejamos con el rezo del Santo Rosario. Os esperamos en nuestro próximo programa, el 17 de enero a las 18 horas. Agradecemos también al control técnico, Mónica Martínez, que nos ha acompañado en nuestro primer programa en directo. Recordad todos que los mayores sois el presente y el mañana de la Iglesia. Con la fuerza del Señor, caminad años arriba, recibiendo todas sus bendiciones. Ante las próximas Navidades que se acercan, todo el equipo de producción de Caminando Años Arriba, os deseamos feliz Navidad. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Voy en busca de la vida, mirando siempre hacia el sur. Camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Así termina Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, dirigido por el padre Carlos Rivas. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Me esperas en quien espera. En quien espera. Una mano amiga. Soy simiente, levadura. Soy levadura al servicio de la vida.